tomar sus asientos. Hay una lucecita ahí que tiene que apagarse para que quede esta, si no me mareo. Ahí está. Y hay otro, no sé cómo. Ya uno le agarran mañas de viejo, ¿vio? Se marea acá arriba, ¿no? En esta semana, en este día específicamente, estamos terminando el tiempo de consagración. ¿Qué buscamos con este tiempo? Buscamos acercarnos a Él de una manera distinta. Destinamos 3 semanas que van a afectar nuestra vida personal, que esto se termina hoy, nuestra vida familiar, eso empieza mañana, y nuestra vida corporativa, nuestra vida en la iglesia, y eso es la última semana. Pero todo esto no es un sistema, una forma, todo esto es simplemente poderle dar un orden al anhelo que yo me supongo que usted también lo tiene, yo lo tengo, de que Dios haga todo lo que se propuso hacer en nuestra vida. Y esto está íntimamente asociado a una relación con Él. No solo por venir a la iglesia, no solo por leer cada tanto la Biblia en mi casa, yo tengo una relación con Él. La relación a menudo es el problema más grande que tiene el hombre, de hecho fue el primer problema que tuvo el hombre con Dios. Y somos problemáticos a la hora de la relación, no solamente con Dios, sino con nuestro semejante también. Por eso los mandamientos marcan nuestra relación de amor con Dios y con el prójimo. Pero nosotros lo vamos a ver en nuestras interrelaciones, que somos problemáticos a la hora de la relación. ¿Por qué? Al principio la relación es, ¿no es cierto?, fogosa, es un ida y vuelta, pero pasado el tiempo suelen distorsionarse la manera de comunicarnos con el otro. Y a veces, o bien nos hacemos aburridos, monotemáticos, egocéntricos a la hora de relacionarnos. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier relación sufre. Si vos hablás y no dejás hablar a otro, la relación sufre. Si vos hablás a otro de vos mismo, la relación sufre. Si el otro te habla y vos no escuchás, o no estás prestando atención, la relación sufre. Y nuestra relación con Dios a menudo sufre. Y este problema en la relación acarrea otros problemas en nuestra vida. Cuando se corta la comunicación, no hay relación que aguante. O se acomoda a algo que no es lo correcto. Entonces yo en esta noche, considerando este tiempo de consagración, que finalmente consagración, ¿qué es? Es la relación óptima con nuestro Señor. Consagración es dedicación. Cuando yo me dedico a relacionarme de la manera correcta, cualquier forma de interacción se renueva. Cuando yo me consagro, voy más allá de mi comodidad, voy más allá de mi costumbre y voy a buscar todo aquello en Él que es lo que preparó para mi vida y por ende para la vida de mi familia y del cuerpo de Cristo. Tiene que ver con la manera de relacionarme con Dios. No hay maneras de relacionarme, hay una sola manera y es a través de la persona de su Hijo. Hablamos el jueves sobre persona y cosas. Solamente nos podemos relacionar cuando tenemos una intimidad con su Hijo, cuando la vida de su Hijo está presente en nuestras vidas y a partir de la vida del Hijo podemos relacionarnos con el Padre. Esto no es costumbre, esto no es religión, esto es vida espiritual. Y a veces somos derrotados en nuestra vida cristiana, somos derrotados en un montón de cosas porque falta nuestra vida espiritual, porque nuestra relación
sufrió y es necesaria una vuelta, y esa vuelta es consagración. Yo en esta noche le voy a contar una historia, que por supuesto está en la palabra de Dios, que probablemente refleja nuestra vida a la hora de que siempre nos pasa lo mismo en la misma situación y repetimos lo mismo, y es como algo que no podemos superar. Viene el enemigo sobre una misma situación, cuando él quiere, cuando él se le ocurre, toca ese punto, explota. Y por ahí ya me siento bien y estoy bien porque salí de esa crisis y vuelve de nuevo lo mismo, y vuelve de nuevo lo mismo. Yo no sé si a usted le pasa esto. ¿Pasa esto? Bueno, en esta noche vamos a descubrir los principios en esta historia a través de la palabra de Dios para que esto no se repita en nuestra vida y entender que de la mano de este Dios vivo hay una forma diferente de hacerlo. Que nos podemos relacionar con Él de una manera distinta tal vez a la que nos estamos relacionando, y eso va a hacer que todo cambie. Para podernos relacionar de la manera correcta, tiene que ver con lo que hicimos esta semana. Tiene que haber sanidad en nuestra vida. Dios tiene que sanar nuestra vida de infinidad de cosas, desde criterios propios hasta pecado, a cargas que arrastramos. Y nosotros tenemos que tener la docilidad de acercarnos a Él para ser sanados. Esta sanidad es la que nos va a dar la victoria. Y yo en esta noche quiero, después de leerles esta historia, que juntos podamos ver aspectos en donde es necesario que nuestra vida sea sanada, para no repetir la misma historia, sino que podamos echar mano a la victoria que Cristo nos dio. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas, lugares fortificados, pues sucedía, cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: no os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios, de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temas a los dioses de los amorreos en la tierra que habitás, pero no habéis obedecido mi voz. Vino el ángel de Jehová, se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás ebiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, nos ha entregado en mano de los madianitas. Mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hasta ahí la palabra de Dios.
Había una historia que se repetía y lo raro de todo esto es que Dios tiene un pueblo y este pueblo escogido, en vez de estar en la situación que tiene que estar, está en la situación contraria. Está siendo continuamente derrotado por el enemigo, con una frustración de juntar todo lo que ellos tenían, y cuando subía el enemigo arrasaba y los dejaba absolutamente sin nada. Y esto era de manera consecutiva, o sea que ellos ya sembraban, ya criaban sus ganados con la frustración de que cuando tuvieran todo el enemigo subiría y se quedaba con todo. Esto, por supuesto, los llevó a ellos a la desesperación. Ahora bien, la palabra de Dios me está dando el porqué, y al darme el porqué me está diciendo también cuál es la necesidad y en dónde tiene que venir la sanidad sobre el pueblo. Y primeramente la sanidad estaba íntimamente relacionado con la santidad. Hay términos que yo muchas veces trato de tener cuidado porque son términos teológicamente duros y son términos que generalmente el hombre natural los utiliza para burlarse muchas veces del cristiano. Cuando vos le hablas de pecado, ¿qué te dice la persona que no conoce? Cuidado con el pecado, ¿no? Cuando vos le hablas de santidad, cuidado con el santulón. Defenestra de alguna manera esas palabras, probablemente por relacionarlas, ¿no es cierto? Y no por entender el verdadero sentido. La santidad tiene el sentido correcto de alguien separado, o sea que la santidad es un estado. No es simplemente una práctica de abstenerme de cosas, sino es un estado. Y a veces cuesta comprender la burla, ¿no es cierto?, sobre el cristiano. Porque de hecho, considerando el concepto de santidad, que es estar apartado, ¿qué es estar apartado? No tener su pertenencia en este mundo, sino su pertenencia y corazón en Cristo, es defenestrado. Sin embargo, aplicando el concepto, un deportista se santifica. No en Dios, por supuesto. No tiene su pertenencia en lo que cualquier persona practica en este mundo, sino que tiene sus prioridades ordenadas en su punto de pertenencia, que es el deporte. Se abstiene de un montón de cosas, ¿para qué? Para poder lograr su cometido. Eso de alguna manera nos podría hablar de lo que sería el estado de la santidad. Cuando llevamos esto al plano de lo espiritual, al plano de Dios, ¿qué hace la persona que fue salvada por Jesucristo y que le fue dado un lugar? Por supuesto que la persona se abstiene. Abstenerse no es recluirse. Abstenerse no es practicar una religión. Abstenerse es cuidar lo que ha sido dado por Cristo Jesús. Y la fortaleza del Hijo de Dios está, por supuesto, en la santidad. Haciendo esta comparación con el deportista, ¿qué pasa cuando el deportista alcanza un título en algo y luego se relaja? Lo pierde. Porque la disciplina, el apartarse, es lo que lo hace fuerte. Así también el Hijo de Dios, cuando pierde su estado de santidad, se debilita. Y al debilitarse, no puede pelear contra lo que el enemigo viene a traer sobre su vida. La obra de Cristo nos dio ese lugar de santidad. La obra de Jesucristo nos hace fuertes cuando nosotros caminamos en este camino, pero cuando nosotros somos desprolijos, como ese deportista que, bueno, no, esta noche me voy a bailar, no, mejor me como una pizza, y a la semana tiene la competencia, no tiene con qué. Y ya no ocupa el lugar que ocupaba cuando se mantenía en ese estado óptimo.
Muchas veces, querida iglesia, y esto tal vez sea fuerte, pero nos acostumbramos a un montón de cosas que nos están sacando fortaleza espiritual. Tenemos que ser sanados por el Espíritu Santo en el área de la santidad. No me refiero a pecados grotescos, me refiero a cosas que tenemos adheridas de este mundo, cosas que forman límites en nuestra vida, cosas que amamos, que deseamos y que a la hora de decidir ponemos en tela de juicio en nuestro corazón. ¿Por qué vamos a decidir? Esto por supuesto nos va a debilitar y a la hora de la batalla, cuando el enemigo venga a tocar ciertas cosas, lamentablemente no vamos a tener cómo poderlo pelear. ¿Por qué? La santidad es la fortaleza del Hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque es el propósito. El Señor te salvó para darte el lugar que soñó antes de que fueras creado. Caminaste sin conocerlo a Él en caminos y en propósitos que no eran los que Dios tenía para tu vida. Pero cuando Él vino a tu vida, volvió a darte, o te dio, mejor dicho, ese propósito para que crecieras en Él y para que alcanzaras lo que de otra manera no podías alcanzar. Pero el volvernos atrás, el hacernos desprolijos en esto, lleva a que el enemigo venga a reclamar lo que en algún momento perdió. No se olviden que el pueblo de Dios tomó la tierra, conquistó la tierra prometida. Pero cuando el pueblo de Dios se hizo flojo en su relación con Dios, el enemigo volvió nuevamente a tomar el territorio que había perdido. Y eso es lo que suele suceder en nuestra vida, porque perdemos el sentido de propósito. Iglesia, vivir a media no es un propósito, es peor que no conocerlo a Él. Vivir fuera de la santidad, fuera de la consagración, satisfacer mi vida viniendo cada tanto a la iglesia, como dije anteriormente, eso no es nada. Y no es para desanimarlo, es para que usted no siga cosechando la derrota y no se frustre a la hora de escuchar la palabra, irse animado y después cuando viene la real batalla no tiene la victoria sobre eso. El pueblo tenía que ser sanado en su santidad, porque había perdido el objetivo. ¿Y qué pasa cuando pierdo el objetivo? Dejo de ser diferencial para Cristo y me vuelvo como los demás pueblos de la tierra. El pueblo de Dios no funcionaba como los demás pueblos de la tierra. ¿Por qué? Porque tampoco se formó como los demás pueblos de la tierra. El pueblo de Dios se formó por la obediencia de un hombre. Dios protegió a ese hombre y le dio promesas de multiplicación. Y no solamente eso, sino le dio que fuera una luz en este mundo y que su herencia sería bendición en todo este mundo. Hay propósito, lo mismo que en la iglesia. Pero cuando nosotros nos apartamos de ese propósito y queremos vivir viniendo a la iglesia, esa mezcla de ambas cosas, de venir acá, pero que nuestro corazón pertenece al mundo, lamentablemente perdemos la fortaleza de la santidad. Y el enemigo tiene autoridad sobre nuestra vida. Y esto era lo que pasaba al pueblo de Dios. Yo leía la oración de Moisés, la cual representa el significado, tanto para él como para el pueblo. Mira lo que dice Éxodo 33, 16. Moisés le dice al Señor, ¿no? ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Esa era la fortaleza, esa era la victoria, esa era la distinción del pueblo de Dios. Y eso es lo mismo hoy con respecto a la iglesia. A veces hablas con personas y después de que la persona se mandó una sarta de mala palabra y que dijo cualquier cosa, ¿no? Yo voy a la iglesia, yo también soy cristiano. ¿What? El cristiano es diferencial, pero no por ser religioso, porque la vida de Cristo está en él. Es un espíritu diferente, porque el Señor camina con él. Y ese es el regalo más grande que tenemos nosotros. Recluirnos para no contaminarnos con el mundo, eso no sirve, eso es religión.
Tenemos lo suficiente para poder salir a este mundo y influenciar a este mundo y no que el mundo nos influencie a nosotros. Pero para esto tiene que estar presente la santidad. Y para eso tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, en carácter santo, nos va a guiar a toda verdad y nos va a estar sanando para poder tener victoria al respecto. Ahora bien, mire cómo venía el pueblo. La historia del pueblo empieza en el libro de los Jueces y empieza con un pueblo que pierde el conocimiento de Dios. Para que haya santidad, tenemos que ser sanados de nuestra historia, pero cuidado con la historia. Porque yo pensaba, ¿no? Es cierto, la generación nueva dice que no conoció al Señor, pero Josué y Caleb sí lo conocieron. Pero la otra generación, o la generación de Josué y Caleb, también conoció. Muchos quedaron en el desierto, los que entraron en la tierra prometida vivieron el conocimiento de Dios. Pero a veces tenemos la inclinación de recordar la parte negativa de la historia. Y justifico mi presente con cómo fue mi pasado. Pero cuidado, que hay ejemplos buenos. La iglesia antes fue, pero en medio de los errores de la iglesia había hombres de Dios que eran ejemplos. Hombres de Dios que nos podían inspirar a cada uno de nosotros. Lamentablemente el pueblo de Dios perdió el conocimiento de Dios y no reparó en ver los buenos ejemplos para inspirarse. Y a veces pasa eso en nuestra vida. No, yo no voy más porque la iglesia, o porque el pastor, o porque la persona. ¿Y qué pasa con toda la iglesia buena, supuestamente? O el pastor bueno, o los ejemplos buenos. ¿Por qué no los tomo para poder avanzar? Sino que me quedo con lo viejo para irme para otro lado. Ellos no tuvieron conocimiento del Señor, tampoco se interesaron mucho en el conocimiento del Señor. Entonces inmediatamente a eso hay un efecto de consecuencia, que es, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay conocimiento de Dios, hay autosuficiencia, hay liberalismo, hago lo que quiero. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Cuando yo tengo una relación con Cristo, yo no puedo hacer lo que quiero. No porque Él me lo prohíba, porque no lo quiero hacer. Porque quiero agradarle a Él. Y no hacer mi propia voluntad y mis propios caminos. ¿Qué cantamos nosotros? Las veces que fracasamos por hacer nuestros propios caminos. Tampoco es un asunto de fracaso material. Es un asunto de relación. Es un asunto del amado. Es un asunto de entender que hoy nosotros estamos aquí, más allá de que como cada uno llevemos nuestra relación con Dios, con algo bien definido, que su persona está en este lugar, que Él quiere hacer algo en este lugar, adentro tuyo, a través tuyo y juntos como cuerpo de Cristo. Y eso es una realidad. Ahora después, como lo viva cada uno, eso pasa a ser otra cosa completamente diferente. Como lo vivía el pueblo, lo llevaba a la última parte de todo esto. ¿Y cuál era la última parte? Hicieron lo malo delante de Dios. Cuando no tenés un conocimiento, y ojo con esto, no es un conocimiento intelectual, es una vida con Él. Cuando esto se postergó, cuando esto falta en tu vida, esto te lleva inmediatamente a hacer lo que a vos bien te parece. Y a la larga, cuando vos haces lo que bien te parece, terminás haciendo lo malo delante de Dios. Es una línea decadente, es una bajada. Y este era el contexto del pueblo. Por eso el pueblo debía de ser sanado respecto a la santidad. Perdió la relación, sufrió la relación, cada uno hacía lo que bien le parecía e hicieron lo malo. ¿Sabés qué era lo malo? Lo malo era la mezcla que tenían. Lo malo era que adoraban a Baal y adoraban al Señor. Y que para ellos era exactamente lo mismo y estaba bien. Ese era el punto de fallo que los llevaba a perder continuamente y a empobrecer continuamente
cada vez que el enemigo venía y los atacaba. La mezcla los derrotó. La mezcla es lo que hoy derrota nuestras vidas. Cuando Dios en nuestra vida ocupa un lugar secundario. Puedo decir con mi boca que ocupa un lugar primario, pero son las decisiones que tomo las que lo muestran. Es mi pertenencia lo que muestra el lugar que ocupa. Y probablemente tengamos que ser sanados de la mezcla. Mezcla del pasado, mezcla del presente, mezcla de cosas que se adhirieron en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos lleva a la santidad. La santidad es un estado de fortaleza, un estado de pertenencia que nos permite ser victoriosos frente al enemigo. Amén. La segunda sanidad que el Señor tiene que hacer con el pueblo es la relación. ¿Por qué razón? Como dijimos al principio, la relación es lo que se pierde. Venir a la iglesia no implica que tengas una relación. Tener un devocional a la mañana no implica que tengas una relación. Vos tenés una relación cuando no decidís absolutamente nada, sino es lo que Él quiere para tu vida. Porque como sus caminos no son los tuyos, sus pensamientos no son los tuyos, no te animás a avanzar en algo que no sea, pero no por equivocarte, porque no querés afectar al amado, porque no te querés correr del amado. No porque seas un cobarde, porque amás y porque amás vas a la presencia del Señor. No quiero perder tiempo en mi vida fuera de la presencia de Él. No quiero hacer cosas que me lleven a independizarme y a tenerlo a Él en un lugar secundario. Yo lo quiero a Él en el centro, lo quiero a Él adelante, lo quiero a Él peleando mis batallas. Lo quiero a Él diciendo, buen siervo y fiel. Lo quiero a Él diciendo, estás haciendo aquello para lo cual yo te formé. Y para eso es necesario sanidad en nuestra vida. Para eso es necesario una relación. Ahora el pueblo le había perdido completamente esta relación. Por eso les daba lo mismo adorar a Baal, ¿no? Le da exactamente lo mismo. Ahora bien, el Señor permite. ¿Y qué quiere decir que permite que el enemigo prevalezca? Cuidado con esto, no es que Dios le manda un enemigo. En ese entonces, los habitantes de la tierra, los pueblos, continuamente invadían, continuamente entraban en conflicto por expandir sus territorios. Mientras el pueblo de Israel estuvo en el propósito de Dios, estaban bajo el amparo del Señor, pero cuando ellos deciden estar por su propia cuenta, el enemigo sigue atacando de la misma manera y todo pasa de la misma forma, con la única diferencia que ellos no tienen aquella ventaja que tuvieron desde el principio. El día que vos conociste al Señor, no pasó simplemente el hecho de que me solucionó un problema y empecé a ir a la iglesia. Fuiste hecho hijo de Dios, heredero de toda bendición de lo alto, participante de promesas que todavía casi ni conocemos. Te fue dado todo en Cristo. Y esa es una ventaja. Te fue dado el Espíritu que levantó al Hijo de los muertos para pelear contra todo aquello que tengas que estar peleando y conquistar lo que tengas que estar conquistando. Eso te fue dado. Pero sin una relación, ¿qué espíritu escucho? Escucho las voces de la carne, escucho el espíritu de este mundo. Cuando perdés el conocimiento, porque perdés el conocimiento relacional con Él, cuando empezás a hacer lo que bien te parece, dejás de escuchar la voz de su espíritu y te haces presa fácil de cualquier tipo de doctrina o filosofía que simplemente acaricie tu pensamiento. Bueno, esto es lo que pasaba con el pueblo. Habían perdido el oír al Señor. Entonces este enemigo que avanzó lo despertó a lo primero, a restaurar la relación. Dice que ellos, dada la situación que pasó, clamaron a Dios. A veces reiterativamente pasamos lo mismo. ¿Por qué? Porque no vamos a Él. Nuestra carne es tan orgullosa que no considera
a Él para salir del asunto. Si no le meto yo con mi fuerza, Y pasan tiempos, años, peleando con mi propia fuerza, yendo para caminos que parecen bárbaros, pero después se cierran, tengo que volver por el camino por donde anduve, pierdo cosas importantísimas en este viaje. Entonces el Señor dice, los voy a traer, voy a dejar que las cosas sigan su curso, se presenten como son, para que entiendan que en mí tienen un recurso. Entonces dice la palabra de Dios que ellos clamaron. Y luego que clamaron, ¿qué pasó? Dice que el Señor mandó un profeta. La restauración en la relación primeramente nace con un clamor. ¿Cuántos años hace que estás de la misma manera? ¿Cuántos años hace que venís con eso adentro y todavía no clamaste a Él por esa situación? Seguís buscando ayuda en las personas, generando cosas desde vos mismo. El camino es clamar. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiere decir que están escondidas porque están esperando tu clamor para que vos las puedas ver. Entonces después del clamor viene la palabra que ellos habían dejado, la palabra que ellos habían abandonado, la palabra que al estar en desuso a ellos les permitía tranquilamente adorar a Baal y al Señor, que era el centro del problema, sin prestarle atención a lo que decía. Luego de un clamor siempre va a venir la palabra de Dios sobre tu vida. Esa palabra que venís escuchando hace un montón de tiempo, pero no le prestaste atención. Pero ahora luego del clamor sí le prestás atención. Porque entendés que algo nuevo comenzó a acomodarse, algo nuevo comenzó a ser sanado. Y esa palabra de Dios se va a confirmar con algo. Dice la palabra de Dios que vino el ángel de Jehová y habló con Gedeón. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es Cristo. ¿Y qué es Cristo? Cristo es el verbo, es la palabra hecha hombre. Cristo es la revelación de la palabra de Dios. Clamaron, vino palabra y vino la revelación de la palabra en Cristo mismo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque viene la manera de liberación. No pueden ser liberados como están. Tiene que haber sanidad. Tuvo que haber sanidad en un principio respecto a la santidad. Ahora tiene que haber sanidad en la relación. Tiene que haber un clamor, una iniciativa propia, personal hacia Dios. Tiene que ser recibida una palabra, pero ahora esa palabra tiene que ser revelada. ¿Por qué? Porque Gedeón, con una fuerza insuficiente, va a conquistar a su enemigo. Pero eso no lo puede hacer en pecado. Eso no lo puede hacer con sus propias fuerzas. No lo puede hacer sin relación con el Señor. No es solo clamar. Arranco clamando. Continúo escuchando la palabra. Y cuando la palabra se revela a mi vida, entiendo que es el momento en el que tengo que actuar. Una relación con el Señor real no me llena la cabeza de letras, me llena el espíritu de su presencia. No me alcanza a conocer la teología, necesito la revelación de la palabra en mi corazón. ¿Por qué? Porque voy a obedecer, porque voy a actuar, porque voy a caminar en fe. No me alcanza solamente la letra, necesito el espíritu. Y el Señor, por supuesto, ¿qué le dice? Varón esforzado y valiente. Vos los vas a terminar a ellos como a una sola persona. Presta atención, por favor, cómo viene la sanidad. Sobre la santidad abandonada, sobre la relación con el Señor. El tercer aspecto de la sanidad tiene que ver con la identidad. Cuando mi santidad es corrida, cuando perdí el conocimiento, mi identidad sufre, mi identidad cambia. Mi identidad, que en algún momento fue renovada por el Señor, vuelve nuevamente al viejo hombre. Mientras amaba, ahora comienzo a ser interesado.
Mientras era una persona sensible, ahora empiezo a ser una persona endurecida. Mientras tenía esperanza y una visión de fe, ahora me empiezo a ser analítico y calculador. Pierdo la identidad. Y para poder salir de donde estoy, yo tengo que recuperar la identidad espiritual en mi vida. ¿Cómo la recupero? Primeramente tengo que ser sanado de tener la visión equivocada con respecto a Dios. Mire, el ser humano, si hay algo que va a hacer siempre, es cubrir sus errores y justificar sus errores. Psicológicamente se conoce como mecanismos de defensa, ¿no?, que tenemos. Y vos sabés que uno de los mecanismos de defensa que tenemos es eludir nuestra responsabilidad, echándole la culpa a circunstancias, a cosas o a personas. Eso, por si te interesa, se llama autoservicio. No es un chino, no es un mercado, no es de arco, ¿no? Sino que es un mecanismo de defensa que se llama autoservicio. Justifico lo que estoy haciendo mal, en vez de asimilar la responsabilidad, la proyecto en una situación. Es como un carpintero que hace mal un trabajo y le echa la culpa a sus herramientas, en vez de asimilar que hizo mal el trabajo. Bueno, esto es lo que estaba haciendo Gedeón y el pueblo. Estaban usando un autoservicio, que por supuesto en esa época no existía, un autoservicio en su vida justificando lo que estaba mal en ellos por la ineficacia del Señor. Es el Señor el que está permitiendo que yo sea derrotado, cuando la realidad es que el pecado que había en el pueblo era lo que lo estaba habilitando. Pero el Señor va a sanar esta situación y primeramente va a sanar, después de sanar este sentido de error, va a sanar también la pobre visión que el pueblo y Gedeón tienen acerca de sí mismo. Cuando el enemigo derrota siempre en el mismo lugar, ¿qué pasa con tu vida? ¿Cómo te empezás a mirar? Te empezás a mirar con un hábito de fracaso, te empezás a mirar como que lo nuevo que viene va a ser exactamente igual y empezás a crear en vos una autovisión de incredulidad, lo sacás al Señor y te mirás como sos con todas tus debilidades, todas tus carencias, como el pueblo de Dios se vio a sí mismo. En vez de mirar al Señor antes de tomar la tierra prometida, se vio como langosta, se vio pobre. ¿Cómo se está viendo Gedeón? Y se ve como el hijo más pequeño, se ve como que su familia no tiene jerarquía social. Yo, Señor, voy a hacer esto. Si cada vez que sube Mayán yo tengo temor, si estoy en un lagar moviendo el trigo, ¿por qué? Porque tengo miedo que se queden con lo que yo estoy haciendo. Yo, que me estoy escondiendo, que estoy escapándome. A veces la falta de sanidad en todo esto afecta tanto nuestra identidad, que a la hora en la que el Señor quiere traer sanidad sobre nuestra vida, pesa las cicatrices que nos han quedado, pesa las cicatrices de nuestra falta de santidad, pesan las cicatrices de nuestra falta de relación, pero lo precioso de todo esto es que el Señor dice, yo tampoco quiero que esto suceda, yo quiero que haya un cambio, yo quiero que ustedes de perdedores pasen a ser ganadores, porque ese es mi propósito. Mi propósito no es que sean esclavos de los pueblos de la tierra, mi propósito es que ustedes prevalezcan sobre el enemigo, pero para eso tiene que haber sanidad. Tienen que sanarse de la visión que tienen hacia mí. No soy el malo, el indiferente. El problema es que ustedes están en pecado. Y yo no puedo darle la victoria si ustedes están transgrediendo mi ley. El problema no es lo poquito que vos te veas hacia vos mismo, sino cómo Dios te ve a vos. Y eso tiene que ser una restauración en nuestras vidas. Es cierto que hay personas que tienen tremendos dones, cualidades, pero no es lo que mira Dios. Dios mira el vaso dispuesto, Dios mira a la persona que dice, Señor, acá está mi vida. Porque muchas de esas personas cualitativas no están disponibles para Dios. Pero aquel que es el último de los hijos, que es el más chiquitito de todos, aquel es el que dice, Señor, como dijo David, acá está mi vida. Eso es lo que el Señor precisa.
No precisa nuestra capacidad, nuestra cualidad. Él busca corazón. Él busca un lugar donde pueda morar. Entonces, no te mires vos en tus debilidades. Anímate a mirarte como Él te ve, porque Él te ve a través de su Hijo y a través de Jesucristo, Él te ve perfecto. Mientras Gedeón se veía cobarde, el Señor lo veía valiente. Mientras Gedeón veía que no podía, a ver quién me va a ayudar a mí, el Señor le decía a Gedeón, vos vas a ayudar a tu pueblo. Es necesaria una restauración en la visión de Dios, en la visión de nuestra vida. Para eso es necesario un cambio. Esto va a ser medio fuerte, iglesia. ¿Estás preparado o no? ¿Lo largamos o pasamos al otro punto? El Señor va a restaurar a este hombre y este hombre va a sufrir un cambio de nombre. Pero antes de que él reanude, ¿no es cierto? No reanude, inicie la conquista, la batalla, la liberación, primeramente va a tener que atacar la raíz del problema. Ya hablamos de la santidad, ya hablamos de la identidad, pero la raíz del problema era la mezcla. ¿Qué quiere decir esto? Adoraban a Jehová, adoraban a Baal. ¿Y dónde estaba la mezcla? En la casa del padre de Gedeón. Porque en la casa del padre de Gedeón estaban los ídolos levantados. Y el Señor dice, no vamos a poder avanzar, Gedeón, hasta que vos no vayas a lo de tu padre y tires abajo los ídolos. Y esto implicaba un gran problema, igual o más que el problema que tenían con los enemigos. ¿Por qué? Porque todo el pueblo se iba a levantar en contra de Gedeón. Esto habló muy fuerte el Señor hoy a mi corazón. Muchas veces nosotros somos derrotados porque hay ídolos en nuestra casa. Esos ídolos los habilitamos nosotros como familia o a veces lo habilita algún integrante de la familia. Pero ¿qué pasa? Alguien se hace cómplice de ese integrante y del ídolo de ese integrante. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera me beneficia, ya sea de manera económica o ya sea no teniendo problema en mi casa. Para no tener problema, permito que el ídolo esté edificado en mi casa, que esto es lo que pasaba con el padre de Gedeón. Ahora el Señor le está diciendo, esto no puede funcionar así. Va a haber liberación, va a haber sanidad, pero el ídolo hay que cortarlo. No puede ser. ¿Qué es lo primero que dice? Pero se me va a armar una, porque esa es la realidad. Cuando tocamos un ídolo, y el que levantó el ídolo salta. Porque el ídolo no es una estatua. Como ya lo hemos dicho tantas veces, no es un Dios. El ídolo es mi egoísmo puesto en el altar, compitiendo con el afecto de Dios. Es lo que yo quiero plantado en mi casa. Y si alguien toca lo que yo quiero en mi casa, ¡wow! Se arma. Entonces, para que no se arme, no tocamos el ídolo. Y saco el beneficio, ¿no? De la tranquilidad relativa, por supuesto, y de la paz. Esto puede estar planteado en conjunto, esposa a esposa, y puede estar afectando a los hijos. Pueden levantarlo los hijos y afectan a los padres. Puede levantarlo uno de la pareja. Ídolos en la casa, ídolos en la familia. Los dejamos estar para no tener problema. Pero el Señor está diciendo, si no querés tener problema acá, vas a seguir teniendo problema con Madián. O lo resolvemos acá, o el problema sigue. Muchas veces en nuestra vida, por no tener problema, dejamos que los ídolos estén en nuestra casa. Y por supuesto el enemigo tiene ventaja en esto. Queremos sanidad en eso, vamos a tener que tirar abajo ese ídolo. De lo contrario, no vamos a poder obtener la respuesta favorable. ¿Cuál fue el resultado?
Gedeón, a partir de ese momento, no lo llaman más Gedeón, lo llaman contienda con Baal. Pero acá sucede algo interesante, ¿no? Cuando Gedeón tira abajo los ídolos, todo el pueblo lo quiere matar. Y el padre dice, pero ¿cómo es? Ustedes están contendiendo, en vez de contender por Dios, contienden por el ídolo. Salen a defender el ídolo de una manera tal que lo defienden delante de Dios. Satanás no tiene problema que usted comparta el altar de su ídolo con Dios. Pero Dios no acepta compartir el altar de Él con ningún ídolo. Si nosotros queremos realmente tener victoria y no repetir lo mismo, y no queremos tocar el ídolo que tenemos en nuestra casa para evitar problemas por intereses personales, mi consejo, usted es dueño y usted puede tomar la decisión que quiera. No lo deje un día más. Resuelva ese problema, porque eso es lo que nos va a dar la victoria. Amén. Y la última sanidad, que es la sanidad en la fe. Por supuesto, no hay santidad, no hay palabra, no hay conocimiento, no puede haber fe. La fe nace del oír la palabra de Dios. La palabra de Dios se revela sobre mi vida y eso es lo que alimenta la vida espiritual de cualquier hijo de Dios. Usted puede repetir un sermón hecho, un sermón estudiado, usted puede hacer obras y puede hacer todo esto sin fe. Y la realidad es que no tiene valor. La fe es necesaria para que el justo viva. La fe es el medio por el cual yo me relaciono con Dios, por medio del cual lo conozco a Él y Él me habla y yo obedezco sus promesas. Es por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y había algo que tenía que ser resuelto y era el asunto de la fe. ¿Y cómo resuelve el Señor el asunto de la fe? Ya dijimos, le da la palabra, se revela como ángel de Jehová y sucede algo muy particular, que Gedeón le pide señales. Y probablemente a nosotros nos pueda parecer un acto de incredulidad. Sin embargo, es todo lo contrario. Las señales que el Señor le pide no es ni más ni menos que un acto de confirmación que Gedeón le pide al Señor, es un acto de confirmación porque él ya decidió obedecer. Una cosa es pedirle a Dios señales por incredulidad para creer en Él, y otra cosa es dudar de mí y pedirle al Señor que confirme, porque yo ya estoy decidido a hacerlo. Un poquito eso vivimos con Gaby, ¿no? Con respecto a los viajes. Yo no le tengo que pedir al Señor si tengo que ir a África, eso ya está. Y el tiempo, Él lo dice, eso ya está, no se negocia. Pero sí tenemos que pedirle confirmación para entender cuándo es el momento. Cuando alguien pide confirmación ya decidió obedecer a Dios. Cuando el Señor lo está guiando a un desafío de fe, ya la persona decidió avanzar. Solamente pide que el Señor confirme su presencia con él. Entonces ya vemos que Gedeón recupera la fe que en algún momento tuvo. El Señor le habla algo que todavía le cuesta entender. Andá vos solo. Eso es lo que nos cuesta entender con respecto a la fe y en eso tenemos que ser sanados. Somos más propensos a creer como el pueblo de Israel después de la señal que antes. Entonces tenemos sed, murmuramos. El Señor abre agua, alabamos. Eso no es vida de fe. La vida de fe es antes que la cosa suceda, creerla como tal. Gedeón tiene que creer que él va a ser el medio de liberación y tiene que hacer actos de fe. Algo que muchas veces nos cuesta, porque nosotros lo enganchamos al revés, es que el Señor muchas veces nos va a llamar a disminuir. ¿Por qué razón? Yo no sé cómo es la vida de fe de cada uno de ustedes, pero yo en alguna etapa de mi vida tuve que ser tratado para poder separar lo que es de Dios y de lo que es del hombre, para poder separar lo que viene directamente de la mano de Dios y es indudable a lo que viene mezclado un poquitito
con otras cosas. Ese grado de fe, que es el que nos da la victoria, que es el que nos permite abrazar los desafíos, muchas veces va a llevar consigo la disminución de las cosas. En el caso de Gedeón tuvo que despojarse de un ejército que de todos modos no tenía cómo hacer frente al ejército enemigo, pero corría el riesgo que después que la victoria fuese dada, Gedeón creyera que había sido por su ejército. Entonces el Señor de un ejército de 3.000 lo disminuye a 300. Si antes era imposible, imagínate con 300. Es totalmente imposible. Pero todo esto tenía que ver con que la fe de Gedeón, que había iniciado, recuerden todo el pasado, la falta de conocimiento, de palabra y todo, eso había endurecido el corazón. Pero ahora la fe comienza a nacer en el corazón de Gedeón y en el corazón del pueblo. Y eso iba a tener que ser conservado. Entonces Gedeón, de esta batalla, ninguno se va a llevar la gloria. De la batalla que vos tenés que pelear para recuperar, de la batalla que nos toca pelear a cada uno de nosotros, no se va a llevar la gloria ni vos ni nadie. Y probablemente el Señor te va a llevar a que disminuyas en ciertas cosas de las que te estás apoyando. Y el Señor probablemente hasta que no sueltes eso no va a actuar. Porque si no inmediatamente, como el pueblo de Israel, dirías, yo ya lo sabía, mi ídolo lo hizo. Entonces el Señor te va a decir, bueno, entregame eso, porque soy yo el que lo va a hacer. No es ni siquiera con tu ayuda. Yo solo lo voy a hacer. Vos vas a tener que seguir. Vos vas a tener que ir a donde yo te estoy marcando, pero el que lo va a hacer soy yo. Y esa era la fe en la que Gedeón tenía que ser sanado. Tenía que ser recreado, pero también tenía que ser sanado, porque la incredulidad había absorbido la vida de él y la vida del pueblo. Y finalmente, el Señor no solamente les va a dar la victoria, sino que los va a volver a restablecer de nuevo. El asunto no es que siempre me pase lo mismo y que la solución es que no me pase más. El asunto es volver al lugar que perdí. Es volver a la relación que tuve en algún momento. Es volver a la confianza que en algún momento, por todo lo que me pasó, se endureció en mi vida. Porque vos tenés una relación con una persona y no con una cosa. Sos pueblo de Dios, por gracia divina, por el Espíritu morando adentro tuyo y adentro de cada uno de tus semejantes. Vos tenés un propósito divino, que no hay ninguna otra persona que lo pueda cumplir, lo que Dios tiene para vos. Y eso finalmente es lo más importante. ¿Por qué el enemigo prevalece siempre? Porque hay algo que no está sanado. Hay una palabra que no está siendo escuchada, una revelación que está siendo ignorada, una identidad que está siendo tomada como tal. Hay ídolos en mi casa que no me animo a tirar abajo. Me miro a mí mismo y me veo que no soy nada para semejante desafío. Él quiere sanar con todo esto. Iglesia, consagración es poder venir a Él y dejarlo a Él sanar todo lo que tenga que sanar. Yo no sé si Él tiene que sanar tu identidad, yo no sé si Él tiene que sanar tu santidad, yo no sé si Él tiene que sanar tu relación, yo no sé si Él tiene que sanar tu fe. Cada uno de nosotros lo sabemos. O tiene que sanar todo junto, ¿no? Cada uno de nosotros lo sabemos. Pero hoy es un tiempo de consagración y hoy cerramos este tiempo de consagración como individuos. Y si en algo de esto el Espíritu Santo entendemos que tiene que sanar nuestra vida, hoy es el día para abrir nuestro corazón y para decirle, Señor, me consagro a ti, hacelo. Yo ya no quiero más vivir en derrota. Yo quiero recuperar y esta vez sí, cuando venga Marián, lo voy a estar esperando, porque no me va a robar un céntimo más de todo lo que vos me diste. ¿Lo creemos de esta manera, iglesia? ¿Lo entendemos de esta forma? ¿Estamos dispuestos a que la persona del Espíritu Santo en esta noche pueda completar esa obra que empezó y sanarnos definitivamente? Vamos a ponernos de pie.